Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa propone a San José como guía del mundo para superar la crisis global. Y habla sobre la importancia de San José para la Iglesia. Y destaca cómo los laicos pueden vivir la espiritualidad de San Francisco de Asís. Además, el Papa pide que en los conflictos laborales prime la conservación de los empleos. También marca 2 caminos a seguir para alcanzar la justicia y la paz mundial. Además, pide ejercer una ciudadanía activa para cuidar la casa común. La Arquidiócesis de México pide responsabilidad en celebraciones por la Virgen de Guadalupe. Se abre Año Santo con indulgencia plenaria por los 100 años del atentado contra la Virgen de Guadalupe en México. Representante del Papa en México deja su cargo para emprender nueva misión en la Iglesia. Arzobispado de Cuba fue asediado por el régimen cubano con un acto de repudio. Estas y muchas noticias más aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Queridos amigos Radio Escuchas, un gusto saludarle, como cada semana lo hacemos, tenemos el privilegio, fíjese, cada semana de saludarle y cada semana de servirle a través de la radio. Esto no es un trabajo, ¿verdad? No, para nada. Es un privilegio, ¿no? Claro. Primero servir a nuestro Señor y luego a este público que es de primera, porque hay público de radio que oye otras cosas. Sí, pura cochinada. Andan oyendo cumbias y cosas así. Pero hay público muy bueno que escucha esto. Tenemos el gusto de acompañarle hoy en las voces informativas Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. En la redacción, Ana Guadalupe Silvestre, en los controles operativos, Miguel Ángel Mejía. Marisa, tenemos mucho que informar, así que comencemos a revisar los sucesos ocurridos en Europa, en la sede apostólica y en Oriente. Sea usted bienvenido a las noticias. El Papa celebró la audiencia general en la que hizo hincapié en la importancia de San José como guía para superar la crisis global que padece el mundo de hoy. El Santo Padre inició este miércoles un nuevo ciclo de catequesis sobre la figura de San José. El Papa recordó que el 8 de diciembre de 1870, el Beato Pío IX proclamó a San José patrono de la Iglesia Universal. Recordó también que a 150 años de aquel evento estamos viviendo un año especial dedicado a San José, una iniciativa muy oportuna en un tiempo marcado por una crisis global de diversos elementos. En ese contexto, la figura de San José puede sernos de ayuda, de consuelo y de guía. El Papa Francisco dio comienzo este miércoles 17 de noviembre a un nuevo ciclo de catequesis durante las audiencias generales que celebra en el Aula Paulo VI del Vaticano sobre la figura de San José y su importancia como patrono de la Iglesia Universal. Nunca antes como hoy, en este tiempo marcado por una crisis global con diversos componentes, puede servirnos de apoyo, consuelo y guía. Por eso he decidido dedicarle una serie de catequesis que espero nos ayuden a dejarnos iluminar por su ejemplo y su testimonio. Durante algunas semanas hablaremos de San José, afirmó el Papa. El Santo Padre invitó a la Orden Franciscana Secular a dar testimonio de Jesús con una vida sencilla, sin pretensiones, contentándose siempre con seguir a Cristo, pobre y crucificado, como hicieron San Francisco y tantos hombres y mujeres de su orden. Así lo dijo el Santo Padre el pasado 15 de noviembre al recibir en el Vaticano a los participantes del capítulo general de la Orden Franciscana Secular. Ustedes son hombres y mujeres comprometidos a vivir en el mundo según el carisma franciscano, un carisma que consiste esencialmente en observar el santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
La vocación del franciscano secular es vivir el Evangelio en el mundo al estilo de Poverello, tomar el Evangelio como forma y regla de vida, recordó el Papa. El Papa pidió a los empresarios que primen la conservación de empleos frente a las lógicas del beneficio. Así se expresó al finalizar la audiencia general del pasado miércoles en referencia a un conflicto laboral en una industria de componentes en la localidad italiana de Borgo Valbelluna que pone en riesgo cientos de empleos. La promoción de la justicia y la paz es una de las prioridades del pontificado de Francisco, un objetivo que se trata de alcanzar por medio del desarrollo humano integral. Francisco especificó 2 caminos para alcanzarlo: el cuidado de la casa común y la fraternidad y la amistad social. El Papa realizó esta enseñanza en un mensaje que envió a los participantes en el Encuentro Mundial de las Comisiones Justicia y Paz de las Conferencias Episcopales. El encuentro se está desarrollando desde hoy y hasta mañana en modalidad online, con la vista puesta en los desafíos que presenta el mundo posterior a la pandemia de coronavirus. En noticias de Croacia le informamos que el presidente de la República Croata, Zoran Milanović, conversó en el Vaticano con el Papa Francisco sobre la situación de la población croata en Bosnia y Herzegovina. Según un comunicado de prensa de la Santa Sede, en el transcurso de las conversaciones cordiales se ha expresado la satisfacción por las buenas relaciones bilaterales existentes entre la Santa Sede y Croacia y la intención de desarrollar en el futuro la colaboración. El presidente Milanović también se reunió con el cardenal secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, y con el secretario para las Relaciones con los Estados, Monseñor Paul Richard Gallagher. Francisco recordó la cumbre de las Naciones Unidas sobre el cambio climático COP26 y solicitó ejercer una ciudadanía activa para el cuidado de la casa común. Tras el rezo del Ángelus dominical, el Santo Padre dijo que en la cumbre COP26 en Glasgow resonó el grito de los pobres unido al de la tierra. Ánimo a quienes tienen responsabilidades políticas y económicas a que actúen ahora con valentía y visión. Al mismo tiempo, invito a todas las personas de buena voluntad a que ejerzan una ciudadanía activa para el cuidado de la casa común, pidió el Papa ante los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El Papa Francisco erigió la nueva diócesis de Petare en Venezuela, con territorio desmembrado de la arquidiócesis de Caracas, de la que ahora será sufragánea, y nombró como primer obispo de la nueva jurisdicción a Monseñor Juan Carlos Bravo Salazar, hasta ahora obispo de Acarigua, Araure. Recordemos que una diócesis sufragánea es un territorio gobernado por un obispo que junto con otra u otras diócesis forman una provincia eclesiástica a cuya cabeza está un obispo metropolitano. El jueves 18 de noviembre se celebró en Italia la primera Jornada Nacional de Oración por las Víctimas y Supervivientes de los Abusos en el contexto de la Jornada Europea sobre el mismo tema. El presidente del Servicio Nacional para la Tutela de Menores de la Conferencia Episcopal Italiana, Monseñor Lorenzo Ghisoni, obispo de Rávena, Serbia, declaró que esta jornada fue una ocasión para poner en valor las iglesias locales gracias al compromiso de referentes diocesanos, párrocos, consagrados, catequistas, educadores y de todos los organismos pastorales para que se sientan implicados todos los componentes de la comunidad cristiana.
En otras noticias, el pasado 17 de noviembre se ha vivido un nuevo episodio del proceso judicial por el caso de la inversión del Vaticano en un edificio de apartamentos en Londres, una inversión que ha causado pérdidas millonarias a las arcas vaticanas y por la que está siendo juzgado el cardenal Angelo Becciu y otros 9 acusados. En la sesión, aunque era la tercera en el juicio, consistió en un nuevo comienzo después de que se admitiera la petición de los abogados defensores de comenzar el proceso desde el principio debido a errores en las diligencias previas. El obispo de la pastoral afro-brasileña, Monseñor Sadoni Dometino Castro, defendió la misa con elementos de la cultura afro-brasileña que realizó la romería de las comunidades negras en el Santuario Nacional de Aparecida en Brasil y que fue calificada como abuso litúrgico en las redes sociales. En la celebración se utilizaron elementos de la cultura afro-brasileña como la música, vestimentas con estampados étnicos. En el ofertorio se llevaron al altar canastas con frutas. Además, durante la procesión de entrada ingresaron personas bailando al ritmo de la música y llevando impresiones donde se lee información relacionada a las comunidades negras. Y hasta aquí el recuento de los sucesos ocurridos esta semana del otro lado del mar, en Europa, en la sede apostólica y en Oriente. Usted ha quedado bien informado. Más adelante le daremos a conocer qué ha ocurrido en el continente americano y en México, y también más adelante le hablaremos en torno a la solemnidad de Cristo, Rey del Universo, que se celebra este domingo, y con la celebración de Cristo Rey termina el año litúrgico e inicia el domingo siguiente el nuevo año litúrgico con el tiempo del Adviento, el primer domingo de Adviento, y como que ya empieza un poquito, ¿no? Sobre todo en los centros comerciales, oye. Todavía hay pan de muerto viejo y arbolitos. Ay, no, ojalá hubiera todavía hay calaveritas ahí que se quedaron, sí. Y esferas y foquitos. Todavía hay del Día del Amor y de la Amistad. De Pascua también. Oye, lo que no me gusta es que no, ya es difícil encontrar un niño Jesús. Ay, sí, qué feo. Santa Claus y duendes y todos los que quiera. Y copitos de nieve. Pero oiga, estoy buscando un niño Jesús. ¿Un qué? Cállese mejor. Bueno, vámonos entonces a Roma, Marisa. Sí, hagamos ¿Tienes un frío? enlace. ¿Tienes sí, frío? Tengo mucho frío. ¿Sí? Imagínate en Roma. Ay, sí, no. Y siempre nieva, ¿no? Bueno, a veces. Casi siempre. A veces, diciembre, enero, casi siempre. Bueno, hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, hoy comenzamos un nuevo ciclo de catequesis. Terminamos las catequesis sobre la carta a los Gálatas. Ahora las referidas a San José. Estamos viviendo un año especialmente dedicado a él con motivo del 150 aniversario de su proclamación como patrono de la Iglesia Universal. En la carta apostólica Patris Corde recogí algunas reflexiones sobre él. Espero que en este tiempo de crisis global que estamos viviendo nos confiemos a su intercesión y su ejemplo nos edifique y nos guíe cada día. En la Biblia hay más de 10 personajes con el nombre de José, que en hebreo significa que Dios te haga crecer. Este detalle nos permite reconocer un rasgo que distingue a San José. Es un hombre de fe que confía en los designios y en la providencia de Dios. Otro aspecto de su figura son las principales referencias geográficas de su vida, Belén y Nazaret, que eran 2 lugares periféricos. Esto nos recuerda que tenemos que estar atentos a lo que el mundo ignora y recuperar una mirada que sepa discernir y valorar lo esencial. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española.
Hoy, de modo particular, quisiera que mi mensaje llegue a todos los hombres y mujeres que viven en las periferias más olvidadas y que atraviesan situaciones de marginalidad. Que San José los proteja. No se olviden de acudir a Él en todo momento con confianza y amor filial. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y aquí la crónica de la audiencia general presidida por Francisco el pasado miércoles de esta semana. A ver, persecución religiosa, qué horror, qué cosa. Eso no debería existir, pero la hay en todo el mundo y en México también. Y entonces tratemos este tema, porque en México como que es sutil, ¿ves? En otros lugares sí te matan y te decapitan, pero en México es así como calladito y esa es más peligrosa. Y entonces voy a tratar este tema delicado con Julieta Appendini, que está llegando. Una pausa, regresamos con esto y también, como le dije, con Cristo, Rey del Universo. Queremos conocer su opinión. Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Y continuamos, amigos queridos, en más de los servicios informativos de Ver y Creer. Ya está aquí Julieta Appendini, ella es directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Voy a platicar con Julieta acerca de la persecución religiosa reciente, la actual en México, pero antes, a ver, abramos boca a esta entrevista con el tema, ¿no? A ver, ¿de qué se trata? Escuche usted. El informe sobre libertad religiosa en el mundo, de 2018 a 2020, presentado por la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, expresa que en México se ha registrado un número creciente de actos de vandalismo, sacrilegio, robos y otras formas de ataque a iglesias por todo el país. Resulta difícil analizar e identificar los objetivos generales, ya que estos actos han sido llevados a cabo por distintos actores y por motivaciones diversas. Por ejemplo, algunos sucesos han sido provocados por feministas radicales. Se resalta que el derecho a la libertad religiosa en México es precario. Está creciendo la violencia contra los cristianos que denuncian o buscan proteger a los amenazados por los grupos criminales o los cárteles de la droga. Como consecuencia de las diversas protestas sociopolíticas, también han crecido los ataques contra los edificios de la iglesia o su personal. Esto, combinado con la creciente instrumentalización política de la religión, indica que la libertad religiosa en México no ha mejorado respecto a informes anteriores. Las perspectivas de futuro de este derecho humano siguen siendo negativas. Se subraya que en México se sigue apreciando una violencia atroz contra sacerdotes, iglesias y creyentes. Esta violencia tiene numerosos motivos, entre los cuales se cuentan el crimen organizado, disputas por la tierra, corrupción, extorsión y venganza. Esto para comenzar. Para continuar, pues agradezco que está aquí con nosotros Julieta Appendini, directora de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Gracias, Julieta, bienvenida. Gracias Roberto, y gracias a todos nuestros amigos que están otra vez aquí, pues para seguir hablando de este informe de la libertad religiosa en el mundo 2021 y que pues ahora podremos concentrarnos un poquito más de lo que está pasando en Latinoamérica. Recuérdanos, ¿qué es este informe y qué es la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada? Bueno, Ayuda a la Iglesia Necesitada es una fundación pontificia que tiene la misión de apoyar y sostener a la Iglesia Católica en su misión evangelizadora y ayudar a todos aquellos cristianos necesitados y perseguidos alrededor del mundo. Apoyamos alrededor de 140 países con proyectos pastorales y de emergencia humanitaria, pues sobre todo en estas zonas donde hay mayor pobreza y persecución. ¿Y por qué la Fundación hace un informe bianual en torno a la persecución religiosa?
Bueno, hacemos este informe bianual porque parte de las personas que ayudamos o de todo este sector es todas estas personas que sufren la persecución religiosa. Entonces, como vimos que este fenómeno se estaba dando repetidamente, vimos que era importante estudiar qué era lo que estaba pasando en los países, no solo qué pasaba con los cristianos, sino qué pasaba con el derecho a la libertad religiosa como derecho y cómo estaba siendo aplicado en los 196 países en el mundo. Entonces, a partir de 1999 empezaron bianualmente los informes en donde a partir de ciertos criterios se establecieron y se hizo una categorización para poner a los países en los diferentes niveles en torno a cómo se vive el derecho a la libertad religiosa, cómo es el estado de este derecho y si en el transcurso de cada 2 años ha mejorado, ha empeorado o se mantiene absolutamente igual. Cada país manifiesta el número de religiones que hay y su porcentaje, manifiesta su marco legal y manifiesta las acciones que sucedieron en los años de estudio, que en este caso es de noviembre del 2018 a diciembre del 2020, y da una perspectiva de cómo se vislumbra que estará viviéndose este derecho en cada uno de los países. Así que podemos mirar. ¿Qué es lo nuevo de este informe? Que se hizo un análisis por continentes, porque no es lo mismo hablar del continente asiático que hablar del continente de América y en especial de Latinoamérica, que somos países que nos comportamos o tenemos una situación similar. Y eso da ciertas características y otra manera de mirar cómo se vive el derecho a la libertad religiosa, distinto a cómo probablemente se pueda vivir en Pakistán o en la India o en países de África, donde hay otro marco y hay otra situación que están viviendo las minorías. O sea, el crimen organizado es el gran responsable de la persecución religiosa en México. Sí, nuestro informe se mira que se ve mayormente violado el derecho a la libertad religiosa en México. O sea, la situación empeoró. No es la misma persecución que se vive en Medio Oriente, en donde eres minoría, viene el terrorista y te decapitó por ser cristiano. En México somos mayoría, los cristianos católicos. Exactamente, en México somos mayoría, pero ¿qué es lo que pasa en general en los países Latinoamérica? Pues se vive un estado, hay una ausencia del Estado de Derecho en los países, normalmente en toda Latinoamérica, en donde hay una crisis sociopolítica, económica en estos países. ¿A qué se refiere el informe, Julieta, cuando dice que en México, combinado con la creciente instrumentalización política de la religión, la libertad religiosa no ha mejorado? O sea, ¿qué es esto? Instrumentalización política de la religión. El Papa Francisco acuña un término muy importante que nosotros lo sacamos en el informe que se llama la persecución educada, ¿okay? En donde este término te describe cómo las nuevas normas y valores culturales entran en conflicto con el derecho a la libertad religiosa. Entonces se empieza a politizar un derecho que tú tienes de creer en la religión que tú quieras, y este derecho te permite hacerlo de manera individual y pública. O sea, tú puedes ser público, que yo soy cristiano, o que soy católico, o que soy de la religión que sea. Y parece que estos nuevos valores entran en conflicto con mi posibilidad de ser, de expresar que soy católico, y entonces entran en choque. Y entonces pareciera que, o te orillan a que la religión sea metida únicamente en la mezquita, en la iglesia o en los lugares de culto. Ahora las nuevas normas, algunas nuevas normas o leyes que están resultando, están empezando a entrar en conflicto con mi derecho a la libertad religiosa. Instrumentalización política de la religión. Mira, yo me había preguntado en estos últimos 2 años a qué se refería el término conservador. Y me acaba de quedar claro que se refiere a las personas que vamos a misa los domingos. O sea, ya quedó muy claro. ¿Esa es una instrumentalización política de la religión? ¿Sí? Señalarte y segregarte y decirte, tú eres conservador, tú vas a misa los domingos. ¡Wow! Siempre he sido así.
pero no instrumentalices mi fe para tus fines políticos. ¿A eso se refiere? Sí, por eso insistimos en ese término de persecución educada, Ajá. ¿no? Que el Papa Francisco menciona tanto, porque entonces se pone en conflicto el derecho que tienes a profesar tu fe con nuevos valores. Entonces pareciera que el derecho a la libertad religiosa es que tú te metas a tu iglesia a profesarla ahí y a expresar tu fe ahí, porque si te vas para afuera, entonces rompes con todo. Ojo, hay una falacia en equiparar la religiosidad con subdesarrollo, y que para que tengas tú un desarrollo, tienes que dejar tu fe. Ah, claro, los creyentes son de la Edad Media, son del pasado, son subdesarrollados. Exactamente. Entonces empiezan estos nuevos valores, estas nuevas formas de ver, entran en conflicto, ¿no? Entonces tú crees, tienes fe, eres subdesarrollado, quieres desarrollarte, tienes que entrar en otro nivel. Y por otro lado, bueno, este término, tú eres ¿conservador? Bueno, no, yo creo que no tienes que ser conservador, yo quitaría esa palabra. Sí, yo también. Yo soy católico. ¿Sí? Quiero ir a misa los domingos, sí. No tiene absolutamente nada que ver con que tú seas con que yo sea un ciudadano que quiera yo moverme, participar, ser un buen ciudadano, cooperar y seguir para desarrollar este país. Que además, ¿sabes qué? Mis impuestos los pago. Ya está, muy claro. Además, tengo fe de bautismo, pero tengo acta de nacimiento y no está una opuesta con la otra. Decías, Julieta, no es lo mismo África o Siria que América Latina o Asia. No. Pero, oye, ¿está complicada la cosa en Latinoamérica? Sí, porque tú sabes que estamos viviendo una situación de mucha violencia, no solo es en México, es en general en todos los países. Tú te vas a Nicaragua, te vas a Venezuela, te vas a Haití. Haití empezó el secuestro hace 3 meses, 2 meses hacia atrás, secuestros de sacerdotes, religiosas y catequistas alrededor de grupos contra estas personas, ¿no? Entonces hay una combinación de una agresión, de una violencia, del crimen organizado que pone todo boca arriba y un Estado que no tiene capacidad de solucionar estos problemas. Ciertamente los católicos y los líderes católicos, los sacerdotes, las parroquias y la comunidad, los sacerdotes se han vuelto estabilizadores, son parte del juego de estar dentro de una comunidad y son estabilizadores sociales, ayudan a la comunidad, ¿no? O sea, tú te vas a la India y te dices, los cristianos católicos son menos del 1%, pero el impacto que tiene la Iglesia Católica a nivel social es del 30%, wow. A nivel de educación y de salud. Eso pasa acá. ¿A qué me refiero que eso pasa acá? La Iglesia Católica, a través de sus sacerdotes, religiosas, de la gente que la conformamos, ayudan a sectores que tienen un impacto porque unen a la comunidad, porque están dentro, están viendo a la gente, hacen conciencia. Y eso no es lo que están buscando el crimen organizado u otros sectores. Y entonces empiezan a chocar. ¿Qué es lo que pasó, por ejemplo, en Nicaragua? Empezó la persecución contra los sacerdotes, obispos, cuando viene toda la amenaza de los jóvenes, en el choque que tuvieron, quieren ser mediadores de paz, empiezan a ayudar a estabilizar el conflicto que hubo entre ellos y empiezan a ser perseguidos también. Entonces, es una situación diferente. Tú le estorbas al gobierno en ciertas situaciones, pero también el gobierno no tiene capacidad de solucionar un conflicto de violencia que se vive en México y en absolutamente toda Latinoamérica. Ajá. No tiene capacidad de solucionarlo un gobierno en América Latina, pero tiene capacidad para señalar a los católicos. Julieta, ¿hacia dónde vamos? Si la persecución religiosa está creciendo, ¿hacia dónde vamos? Siempre hago que cuando existen este tipo de conflictos, y no solo en temas religiosos, sino en cualquiera, lo digo en nuestro mismo país, ¿no? Siempre estamos esperando que alguien llegue a solucionar las cosas. ¿No? O sea, siempre estamos esperando que haya alguien. Y yo creo que ahorita es un momento importante en donde tenemos que comenzar por nosotros. Bueno, pero entonces, ¿qué? Si violan el derecho, ¿yo qué? Si yo... No. O sea, yo creo que el tema del derecho a la libertad religiosa implica conocer más, saber más de este derecho, saber qué está pasando en México, poner en cuestionamiento más las cosas que van sucediendo y no dejar a la ligera cosas que van pasando para poder denunciarlas.
Habrá los expertos, abogados que estarán peleando para que hay una ley constitucional que abarca este derecho. El problema ya son cómo se aplican estas normas ya en la letra más chiquita, en donde siempre quedan cojos este derecho para que se pueda aplicar y para que pueda ser garantizado para todos nosotros, como ciudadanos, como creyentes o como no creyentes, en cualquiera de los dos lugares. Le ponemos nombre al niño. A ver. El niño se llama Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Así se llama este niño en México. Y entonces no hay más que respetar esa ley y ese reglamento de la ley. Y no tiene por qué meterse Guardia Nacional a una iglesia a decir quién se confiesa y quién no. Y usted quédese y pase y entre y súbase y bájese. Son sacramentos. Son sacramentos. ¿Qué va a pasar? No sé qué va a pasar. La perspectiva que nosotros apuntamos con el informe es que el país México se vuelve país en observación, como un grupo más que se une a estos países en donde hay situaciones. Países en observación no solo hay en América Latina, también hay alrededor del mundo. Estamos hablando de alrededor de 15 países que mostramos que están en observación, que nunca se habían visto como focos de ojo, cuidado, algo está pasando. Ahora México es parte de uno de ellos y entonces justamente ¿qué va a pasar? Tenemos que denunciar más, tenemos que saber más de esto, tenemos que ver qué me toca a mí como creyente y como ciudadano. Tengo mi acta de nacimiento, pero también tengo mi fe de bautizo y el que no la tiene también, con este tema del derecho a la libertad religiosa en México y cómo voy a entenderla y cómo voy a hacerla valer y cómo tengo que ser un valiente para expresar mi fe. Es que, Julieta, a veces como que, mira, lo más cómodo es, mejor me aguanto, no digo nada y que pase la cosa inadvertida. Pero al que se levanta y grita y denuncia, pues lo regañan. Como a San Juan Bautista, ¿no? O como a Jesucristo, o a los primeros apóstoles. Yo creo que tenemos mucha gente valiente que ha peleado por su gente, que ha peleado por la paz. Muchos ministros, muchos pertenecientes a la jerarquía de la iglesia, obispos, sacerdotes, religiosas, laicos, han peleado por la paz en México. Se ha interpretado como que estén contra el gobierno, no lo sé, pero están luchando por la paz en México que tanta falta hace, la violencia exacerbada, y que caminemos desde los valores cristianos. Los valores cristianos son universales y van a la par de cualquier derecho que tenemos de la Declaración de los Universal de los Derechos Humanos. Y yo creo que por ahí tenemos que ir. Por ahí tenemos que ir. Uno, conocer que la libertad religiosa es un derecho humano fundamental y que no es el derecho que alguien me da, sino es el derecho que yo tengo. Y que las autoridades no lo confieren, simplemente lo tienen que reconocer. Y además de reconocer, lo tienen que tutelar. Sea católico, sea protestante, sea musulmán, sea budista. O no crea en nada. O sea, no creyente. El Estado laico, precisamente porque es laico, puede garantizar y tutelar la libertad religiosa. Exactamente. No así en estados confesionales, como Israel, como Pakistán, como Inglaterra, ¿no? Donde la reina nombra obispos, ¿no? Y es la cabeza de la iglesia, ¿no? Es un estado confesional. Exactamente, así es. Entonces tenemos que conocer, tenemos que denunciar y tenemos que mirar y reflexionar nosotros en qué posición estamos. ¿Estamos escondidos con miedo de proclamar en qué? Recuerden que este es un derecho, todos los derechos son individuales, pero se manifiestan en lo público y en lo privado. Julieta, hemos hablado de una cosa de la que nadie habla. Son ranas que están muy bien instaladas y no brincan. Qué bueno que alguien lo dice, qué bueno que alguien lo hace, qué bueno que se desarrolla este informe. Entonces, ya lo hemos expresado, está planteado aquí. Muchas gracias. ¿Qué concluyes? Bueno, yo los quiero invitar a que este informe que nos presentas en realidad es el resumen ejecutivo, no es el libro completo. Ahí lo tienes. Aquí lo tengo, me lo quitaron. Este es el resumen ejecutivo. O sea, el completo es mucho más extenso. Claro, el completo ese solo se descarga de manera virtual porque es más de 1000 hojas y tiene los 196 países que están en orden alfabético. Entonces tú dices, yo quiero ver qué sucede, por ejemplo, en Afganistán. Entonces tú
metes Afganistán y te descarga el informe de Afganistán. Son 196 países, tenemos el informe en 6 idiomas. Wow, Español, okay. Inglés, italiano, portugués, francés y español. Entonces, bueno, si alguien quiere leerlo en otro idioma, ¿Dónde se descarga? www.acn-mediomexico.org, Informe Libertad Religiosa 2021. Ahí puede usted descargar el informe ejecutivo, puede descargar el libro completo y también un boletín que hemos hecho, yo le digo, para el pueblo de Dios. Ajá. Es decir, luego estos informes son un poco elevados en cómo están escritos, entonces hicimos una versión como para que cualquier fiel creyente y no creyente pueda instruirse un poco más de la situación de la libertad religiosa en el mundo. www.acn-mediomexico.org, Informe de Libertad Religiosa 2021. Se presentó en 2021, pero presenta la situación vivida en 2020 y 2019. Abarca de noviembre del 2018 a diciembre del 2020. Es decir, que en 2023 presentarán el informe de 2021 y 2022. Exactamente. Vamos a ver cómo nos va. Esperemos que regresas mejor. Aquí en 2 años. Bueno, en 2 años nos vemos. A ver si dicen, oye, qué bueno que hace 2 años lo presentamos, ¿no? Exacto. La cosa ha cambiado. Muchas gracias, Julieta. Gracias a todos. Gracias. Nos pueden escribir con mucho gusto. Esa es la realidad, esa es la triste realidad. En México y en América Latina. Ya verá usted más adelante, ahora que le presentaremos noticias de México y de América, cómo el gobierno de Cuba avienta a unos manifestantes contra el arzobispado a insultar a la iglesia, solo porque un sacerdote salió a hablar en favor de la libertad de un pueblo oprimido. A Cristo lo crucificaron, ¿verdad? Una pausa, queridos amigos, regresamos con noticias de América, de México y con el tema, ¿no?, de Cristo, Rey del Universo. Háganos llegar sus sugerencias y comentarios a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Y ya estamos de regreso, queridos amigos, aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano para darle a conocer lo acontecido, pero ahora en México y América. Sea usted bienvenido de nuevo a la información. Comenzamos con noticias de México para informarle que la Arquidiócesis Primada hizo un llamado a la responsabilidad ante las próximas celebraciones por la solemnidad de Nuestra Señora de Guadalupe el 12 de diciembre. En el editorial de su semanario Desde la Fe, publicado el pasado 14 de noviembre, la Arquidiócesis de México recordó que hace un año, ante el repunte de contagios de COVID-19, se tomó la difícil decisión de cerrar la Basílica de Guadalupe del 10 al 13 de diciembre con el propósito de proteger la salud de los fieles. Este año 2021, gracias a las condiciones actuales del semáforo epidemiológico, la Basílica de Guadalupe mantendrá sus puertas abiertas durante los festejos guadalupanos, hecho que nos llena de alegría. Sin embargo, la pandemia aún no termina, por lo que serán necesarias medidas que prioricen la seguridad de los asistentes. El pasado domingo 14 de noviembre en la Basílica de Guadalupe se inauguró el Año Santo por los 100 años del atentado contra la Virgen de Guadalupe en la antigua basílica ocurrido en 1921. La inauguración se dio con la apertura de la Puerta Santa, una ceremonia celebrada por el cardenal Carlos Aguiarretes, arzobispo de México. El Año Santo o Año Jubilar durará hasta el 20 de noviembre de 2022, solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Con esta celebración y hasta el 20 de noviembre de 2022, los fieles que crucen la Puerta Santa podrán obtener la indulgencia plenaria, es decir, la remisión total de todos los pecados, lo que significa, en otras palabras, que el alma se limpia por completo y queda como si la persona estuviese recién bautizada. En otras noticias, la Oficina de Prensa de la Santa Sede anunció que el Papa Francisco nombró a su hasta ahora nuncio apostólico en México, Monseñor Franco Coppola, como nuevo nuncio apostólico para Bélgica.
Agradecemos a su excelencia, Monseñor Franco Coppola, por la labor que realizó durante 5 años en nuestro país. Al mismo tiempo lo felicitamos por su nombramiento como nuncio apostólico en Bélgica. Que Santa María de Guadalupe lo acompañe en su nueva encomienda, escribieron los obispos mexicanos en su cuenta de Twitter. En el complejo contexto social y político que vive Bolivia, los obispos reunidos en la 109 Asamblea Ordinaria alertaron sobre la necesidad de llegar a consensos para alcanzar la construcción de un país para todos. En el mensaje conclusivo, los obispos expresaron que es hora de cumplir las promesas de gobernar, escuchando de verdad a todos los sectores del pueblo, en particular a los que están afectados, instaurando un diálogo serio, transparente y abierto que genere respuestas equitativas y consensuadas en las instancias pertinentes. En ese sentido, lo que invertimos en la escucha y reconocimiento de otro ayudará a poner esfuerzos comunes que permitirán avanzar hacia una identidad boliviana que aúna a regiones, culturas y pueblos, afirmaron los obispos. En noticias de Cuba, el pasado 15 de noviembre, simpatizantes del régimen dictatorial cubano realizaron un acto de repudio en las afueras del arzobispado de Camagüey, donde se encontraba el arzobispo Monseñor Wilfredo Pino Esteves y el sacerdote Alberto Reyes Elías. El padre Alberto Reyes fue uno de los clérigos amenazados por la Oficina de Asuntos Religiosos del Partido Comunista con ir a la cárcel si salía a manifestarse pacíficamente. El sacerdote había asegurado en redes sociales que se uniría a las marchas para acompañar a nuestro pueblo. El Movimiento Cristiano Liberación denunció que el lunes 15 de noviembre en Cuba se vivió una jornada de terror promovida por el régimen liderado por el dictador Miguel Díaz-Canel. Cuba ha vivido hoy una jornada de terror. Terror oficial, terror desde el poder, terror dirigido a los ciudadanos, a la prensa acreditada, al cuerpo diplomático, a la iglesia y a todo el que pretenda reconocer y respetar la diversidad de ideas y el derecho a expresarlas pacíficamente, denunció el Movimiento Cristiano Liberación en una declaración publicada el martes 16. En noticias de Colombia, el pasado 16 de noviembre, la Cámara de Representantes del país rechazó por tercera vez aprobar un proyecto de ley de eutanasia, decisión que saludó el líder provida colombiano Jesús Magaña porque choca con la pretensión de la Corte Constitucional de querer asumir facultades que no le competen como legislar. En un comunicado, la Cámara de Representantes informó que el proyecto obtuvo 78 votos en contra y 65 a favor. Para que la ley fuese aprobada, eran necesarios 85 votos. La Fundación Amigos de Gravida, institución dedicada a la asistencia de la vida naciente y la maternidad en Argentina, realizó el miércoles 17 de noviembre un encuentro para sumar personas al equipo de voluntarios. El encuentro fue guiado por voluntarios. Profundizará en la labor de Gravida y los distintos pilares y programas que desarrolla. Alfredo Nara, amigo de Gravida, comentó a la agencia informativa y prensa que la fundación tiene el desafío de seguir creciendo, sobre todo en las circunstancias legales, sociales y culturales de un país que aprobó el aborto legal a principios de este año. En noticias de Chile, con motivo de las próximas elecciones en el país, los obispos han emitido diversas orientaciones que invitan a discernir el voto, centrando la atención en los principios no negociables. El domingo 21 de noviembre, los chilenos elegirán al nuevo presidente que regirá de 2022 a 2026, parlamentarios y consejeros regionales. El obispo de San Bernardo, Monseñor Juan Ignacio González, expresó en un mensaje que en momentos decisivos como este, muchos aspectos de la organización
organización política pueden resolverse de diversas maneras conforme a la libertad de los ciudadanos, como el régimen político, la regulación económica, los derechos y deberes ciudadanos, el cuidado del medio ambiente y otros más, afirmó. La Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos votó abruptamente a favor de aprobar el documento El misterio de la Eucaristía en la vida de la Iglesia, durante la sesión matutina de su reunión anual de otoño llevada a cabo este miércoles. La votación, que se realizó en una boleta electrónica secreta, fue de 222 a favor, 8 en contra y 3 abstenciones. Para ser aprobado el documento se necesitaban los votos a favor de 2/3 de los obispos. En noticias de Paraguay, el pasado domingo 21 de noviembre, la Iglesia en el país dio inicio al Año del Laicado, jornada en la que se celebra el Día del Laico y también la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Como parte de un camino que inició en 2020 con el Año de la Palabra y continuó en 2021 con el Año de la Eucaristía, la Iglesia de Chile iniciará en 2022 un camino para comprometernos a salir al encuentro del futuro con los frutos pastorales madurados de este tiempo, describe la invitación de los obispos de Paraguay. Y hasta aquí el resumen informativo de América y México. Y hasta aquí también las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora escuchemos el editorial de como cada semana, que hoy tiene como título Sí, como dices, soy rey. Escuchémoslo a continuación. En este año 2021, la solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, está indicada para celebrarse el domingo 21 de noviembre, fecha en la que termina también el año litúrgico, para que comience el nuevo año al domingo siguiente con el inicio del tiempo del Adviento. La Constitución Apostólica Lumen Gentium del Concilio Vaticano II precisa que para cumplir la voluntad del Padre, Cristo inauguró el reino de los cielos en la tierra. La Iglesia es el reino de Cristo presente ya en misterio, y agrega que este reino se manifiesta a los hombres en las palabras, en las obras y en la presencia de Cristo. Al pronunciar la profesión de fe, quienes en Cristo creemos proclamamos en el credo que el Señor vendrá nuevamente al mundo con gloria y afirmamos que su reino no tendrá fin. En efecto, Jesucristo ya vino a nuestro mundo, pero todavía no regresa. Ya reina en el universo, pero continúa pendiente que establezca su reino de paz en el mundo, es decir, la consumación del reino, tal como le enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Cristo, el Señor, reina ya por la Iglesia, pero todavía no le están sometidas todas las cosas de este mundo. El triunfo del reino de Cristo no tendrá lugar sin un último asalto de las fuerzas del mal, y agrega que el día del juicio, Cristo vendrá en la gloria para llevar a cabo el triunfo definitivo del bien sobre el mal, que como el trigo y la cizaña habrán crecido juntos en el curso de la historia. Para la celebración de esta solemnidad, en la Santa Misa se da lectura al texto del Evangelio. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús: ¿Dices eso por tu cuenta o es que otros te lo han dicho de mí? Pilato respondió: ¿Es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Entonces Pilato le dijo: ¿Luego tú eres rey? Respondió Jesús: Sí, como dices, soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. En efecto, como todo juicio lo determina, se tenía que interrogar al acusado, y es por ello que Pilato le preguntó a Jesús si él, como afirmaban sus acusadores, era el rey de los judíos. Y como toda ejecución romana de crucifixión lo indicaba, al sentenciado se le habría de colocar un letrero que expresara su delito, primero colgado a su cuello y luego fijado a la cruz.
Pilato redactó también una inscripción y la puso sobre la cruz. Lo escrito era Jesús el Nazareno, el Rey de los judíos. Esta inscripción la leyeron muchos judíos porque el lugar donde había sido crucificado Jesús estaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, latín y griego. Los sumos sacerdotes de los judíos dijeron a Pilato: no escribas el Rey de los judíos, sino este ha dicho: yo soy Rey de los judíos. Pilato respondió: lo que he escrito, lo he escrito. Pilato no se enteró. No supo que al fijar ese letrero a la cruz de Jesús era el primero en proclamarlo públicamente como rey, y defendiéndose del capricho de los acusadores del Señor de modificar lo escrito, dando un manotazo de autoridad, exclamó que lo que allí estaba escrito así se quedaría escrito. Lo dijo sin saber que con sus propias palabras estaba confirmando la majestad de Jesucristo. A esta confirmación procedente de Pilato vino a sumarse la profesión de uno de los verdugos, pues tras morir Jesús, al ver el centurión que estaba frente a él que había expirado de esa manera, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Es de admirar que haya provenido del mundo pagano y no del pueblo judío la proclamación tan vehemente, primero de la majestad de Jesús y luego de su divinidad. Que Jesús murió es algo que todo el mundo conoce, pero el saber que Jesús es Rey y que verdaderamente resucitó, son dos gracias que Él nos ha concedido a quienes le seguimos y amamos: saber que es Rey del universo y que será Rey de nuestro mundo. Pues sí, es Rey. En efecto, es Rey del universo y reinará en el mundo. Y como decimos en el credo, y su reino no tendrá fin. Cristo Rey este domingo. Próximo domingo inicia el Adviento. Y con esto nos vamos, queridos amigos. Ha sido un gusto servirles. En los controles operativos, Miguel Ángel Mejía; en la redacción, Ana Guadalupe Silvestre; y en las voces informativas, Marisa O'Farrill y Roberto Farril, quienes con mucho frío le deseamos una feliz semana. Y que Dios le guarde. Bye, Marisa, abrígate bien. Sí, claro que sí, tú también. Y nuestro público, abríguese bien para que no se enferme. Hasta luego, y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.